lo primero que más me llamó la atención es lo que tú dices, humanizando a los negocios, ¿no? Que realmente veamos esa parte, porque siempre vemos que el modelo de negocios, que las finanzas, Claro. que la propuesta de valor, el mercado, pero nunca volteamos, y es más hasta la vida real, nunca volteamos hacia adentro, y es lo que estás diciendo, Claro. no nos llevamos nada. Que hoy me siento afortunado de haber pasado, porque son cosas que quizás la vida te pone, que en su momento dices es lo peor que me pudo haber pasado en la vida, y después dices, bueno, si no fuera por eso no sería la persona que soy hoy. Claro. Y creo que mucho de lo que bueno, no solo empresarios, en general, cualquier ser humano quisiera alcanzar, viene primero de un montón de, no le quiero llamar fracasos, le quiero llamar aprendizajes. Wow. Entonces, por ejemplo, cuando me caí de 5 pisos de altura, ¿no?, que me fracturé el cráneo, teniendo 2 años de edad, de un edificio de 5 pisos. 2 años. 2 años de edad, y fractura el cráneo. Pues bueno, en ese momento pues yo no tenía conciencia de nada, ¿no? O sea, simplemente gracias a una abuela que era enfermera me salvó, y bueno, es una historia que verán en YouTube en su momento. A los 8 años contraje síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome viral aéreo que respiras y vas perdiendo la movilidad del cuerpo de abajo hacia arriba. Y va, dependiendo de cada persona, puede o detenerse en la cadera y quedarte en silla de ruedas, o detenerse en el cuello y acabar cuadrapléjico. Así que cuando me da el Guillain-Barré y quedo cuadrapléjico... 8 años. 8 años, me llegó hasta el cuello. Me mandaron a un hospital a la Ciudad de México, estuve internado 1 año y medio, y me acuerdo de que era pues como el animal de zoológico, o sea, pasaba el doctor con todos sus alumnos, y tiene Guillain-Barré, ¡oh!, ¿no? Y yo así como que... Sí, un caso rarísimo, rarísimo. ¿no? Entonces era todos los días ver alumnos de medicina. Y a los 8, 9 años estar asimilando todo eso. Todo eso, y además a los 8 años... ¿Qué me pasó? Estoy no te podías mover. Nada. Por ejemplo, digamos que cada que un ser humano se enfrenta a un conflicto, pasa por 4 pasos. El primero es la negación. Porque a mí, porque yo, bla, 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 ¿no? O sea, y ahí te puedes aventar el tiempo que tú quieras, peleado con Dios por la negación, ¿no? Hay gente que se queda ahí. Ahí se queda. Por eso mucha gente no avanza. Exacto. Wow. Segundo. Bienvenidos a Negocios y Finanzas, un podcast creado para emprendedores apasionados y decididos a llevar su negocio al siguiente nivel, donde hablaremos de negocios, finanzas y transformación digital. En cada episodio, invitamos a mentes creativas y exitosas a que nos compartan sus conocimientos, herramientas y habilidades. Con sus historias, aprenderás a desarrollar las habilidades del futuro e impulsar tu negocio de manera práctica y accesible. El momento es hoy. Impulsa tu desarrollo profesional y alcanza tus metas financieras. Decídete y empieza a vivir de tu pasión. Hola líderes del futuro, bienvenidos a Negocios y Finanzas. Y el día de hoy tenemos un súper programazo, porque el invitado de hoy nos vamos a dar cuenta que nos va a cambiar la vida, y eso la verdad se los aseguro. ¿Por qué? Porque lo que nos va a platicar va a ser realmente mella hasta en lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué es lo más importante? Yo les he dicho que en un negocio hay 4 recursos: el recurso humano, el recurso financiero, el recurso mobiliario y el recurso intelectual. Y el recurso humano e intelectual mucho tiene que ver con la persona, con el dueño, con el CEO. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar de la parte del ser humano del empresario. Vamos a hablar de la parte de lo que nos forma, y con lo que nos forma podemos formar a nuestro negocio y poder ayudar a nuestros clientes. Y el día de hoy, pues bueno, tenemos a Julio Rebolledo, empresario, emprendedor, entusiasma todo el tiempo, ha creado más de 5 empresas, por ahí me estabas platicando. Y la verdad, Julio, muchísimas gracias y bienvenido a Negocios y Finanzas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alex. A tus órdenes. Pues muchas gracias. Bueno, pues como yo siempre les digo, para Alejandro Elías lo más importante son las personas. Claro. Entonces, quisiera que empezáramos, y de ahí vamos a hablar un buen rato, que me digas de una manera muy práctica nada más, ¿quién es Julio Rebolledo en lo último? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Y después vamos a entrar a todo lo que es la parte de la historia de tu vida. ¿Quién es Julio Rebolledo? ¿Qué es lo que lo ha formado? Julio Rebolledo es un sobreviviente. Un sobreviviente de muchas cosas, ¿no? De la vida, del sistema, de
del emprendimiento, Sí, de también. todo, ¿no? O sea, una persona muy, muy visionaria, muy, muy humana. Me considero sencillo, y me considero una persona que ha descubierto que no nos llevamos nada. Lo Exacto. único que nos vamos a llevar es quizás y momentáneamente el recuerdo de personas a las que pudimos haber ayudado en su momento, Nuestras experiencias. nuestras experiencias. Claro, A claro. veces me preguntan, bueno, ¿y por qué tanto se aferran a, por ejemplo, los faraones, ¿no? Egipcios, tanto se empeñaban en trascender que construían unas pirámides monumentales, y te aseguro que hoy si le preguntas a alguien, ¿y esa pirámide de quién es? Nadie sabe. Sabe que es una pirámide egipcia, no Claro. sabe de quién es. Entonces, todos nos vamos a desaparecer a lo largo de los años o de los siglos. Eh, por eso se me hace como que muy banal el pensar en trascender a través de cosas, incluso no solo cuantitativas, sino cualitativas, porque finalmente el consejo que yo pueda darles a las personas que me rodean hoy, en una o dos generaciones ya van a ser otras personas, ya no saben que existimos, ni lo que vivimos, así que el presente es mientras estamos vivos, ¿no? Y fíjate que ahorita que estás diciendo eso, porque vamos a escuchar la historia de vida de Julio, lo primero que más me llamó la atención es lo que tú dices, humanizando a los negocios, ¿no? Que realmente veamos esa parte, porque siempre vemos que el modelo de negocios, que las finanzas, Claro. que la propuesta de valor, el mercado, pero nunca volteamos, y es más hasta la vida real, nunca volteamos hacia adentro, y es lo que estás diciendo, Claro. no nos llevamos nada. Al final de la vida, ¿sí? Tú ves a la gente de la tercera edad e hicieron mucho, Claro. ¿no? Pero al final de la vida, pues realmente no. Entonces, ahorita que estás diciendo, pues sí, no nos llevamos nada, ¿qué es lo que nos puedes comentar? ¿Por qué nace esa idea? Y si ahora sí nos puedes decir Ajá. un poco de Julio, ¿qué es lo que lo ha llevado a pensar así a través de los años y desde tu niñez? Claro. ¿No? Pues bueno, ha sido todo un proceso, ¿no? Un proceso largo, que hoy me siento afortunado de haber pasado, porque son cosas que quizás la vida te pone, que en su momento dices es lo peor que me pudo haber pasado en la vida, y después dices, bueno, si no fuera por eso no sería la persona que soy hoy. Claro. Y creo que mucho de lo que bueno, no solo empresarios, en general, cualquier ser humano quisiera alcanzar, viene primero de un montón de, no le quiero llamar fracasos, le quiero llamar aprendizajes. Wow. Entonces, por ejemplo, cuando me caí de 5 pisos de altura, ¿no? Que me fracturé el cráneo, teniendo 2 años de edad, de un edificio de 5 pisos. 2 años. 2 años de edad, y fractura el cráneo. Pues bueno, en ese momento pues yo no tenía conciencia de nada, ¿no? O sea, simplemente gracias a una abuela que era enfermera me salvó, y bueno, es una historia que verán en YouTube en su momento. Sobreviví, y en otra etapa de mi vida, a los 8 años, ya viniéndome a vivir a Querétaro, porque yo vengo de la Ciudad de México, a los 8 años contraje síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome viral aéreo que respiras y vas perdiendo la movilidad del cuerpo de abajo hacia arriba. Bueno, en general es de abajo hacia arriba. Hay casos mucho más raros que son al revés, pero digamos de abajo hacia arriba, y va, dependiendo de cada persona, puede o detenerse en la cadera y quedarte en silla de ruedas, o detenerse en el cuello y acabar cuadrapléjico, o incluso llegar a los pulmones y te mueres, ¿no? Oye, Juli, ¿por qué da eso? O sea, No se sabe todavía. O sea, es una enfermedad muy rara. Se llama Guillain-Barré porque está en francés. Es un grupo de científicos o no sé qué que investigan esa enfermedad en Francia. Bueno, en muchas partes, pero precisamente en Francia. Y todavía no le dan a qué es lo que lo provoca. Okay. Incluso últimamente he oído que hay variantes de COVID que te provocan Guillain-Barré. Porque también el COVID es aéreo, ¿no? Es un virus aéreo. Pero le da, en proporción le da a una persona por cada 100,000 habitantes. O sea, es mínimo. O sea, en Querétaro, si somos ya como zona conurbada 2 millones, hay 20 personas que tenemos Guillain-Barré. O sea, muy poco. Muy poquitas personas. O sea, por eso es tan raro, porque no se sabe. Entonces, imagínense, hoy no se sabe, hace, pues sácale cuentas, 53 menos 8, 45 años. Hace 45 años
no se sabía. Así que cuando me da el Guillain-Barré y quedo cuadrapléjico, 8 años. 8 años, me llegó hasta el cuello. Me mandaron a un hospital a la Ciudad de México, estuve internado 1 año y medio, y me acuerdo de que era pues como el animal de zoológico, o sea, pasaba el doctor con todos sus alumnos, y tiene Guillain-Barré, ¡oh! ¿No? Y yo así como que... Sí, un caso rarísimo. ¿No? Entonces era todos los días ver alumnos de medicina. Y a los 8, 9 años estar asimilando todo eso. Todo eso. Y además a los 8 años, ¿qué me pasó? Estoy no te podías mover. Nada. De cuello para arriba, pues pensaba, oía, hablaba además, pero del cuello para abajo, nada. Entonces, pues fue muy doloroso, porque ahí descubrí un proceso que todos hacemos de forma automática, no nos damos cuenta, pero por ejemplo, digamos que cada que un ser humano se enfrenta a un conflicto, pasa por 4 pasos. El primero es la negación. Porque a mí, porque yo, bla, 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 ¿no? O sea, y ahí te puedes aventar el tiempo que tú quieras peleado con Dios por la negación, ¿no? Y hay gente que se queda ahí. Ahí se queda. Por eso mucha gente no avanza. Exacto. Wow. Segundo, es la etapa de drenar el dolor. Lloras y pataleas. Y yo les recomiendo a todo el mundo siempre que lo hagan, que si algo necesitas externarlo, lo hagas, sea reír o sea llorar, pero hazlo. O sea, si necesitas irte al cerro más alto, en lo más solo del mundo, ve y grita y llora y patalea, porque mucha gente se lo guarda. Entonces se guarda el dolor y nunca lo drenas. Y si no lo vacías, no pasas a la tercera etapa, que es la aceptación. Perdón, entonces para entenderse un poquito, la drenación es como cuando nos dicen saca lo que traes adentro. Saca. Busca la forma de cómo. Cada quien tendrá su forma, claro, pero es fundamental. Súper fundamental. La gente no sabe lo importante que es sacarlo. Y si además te educaron para que los hombres no lloran, por ejemplo, pues ya nos jodimos, porque ahí vas cargando un montón de cosas que no sueltas, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante llorar, soltarlo, porque va a llegar un día en que ya tu cerebro dice, hagamos otra cosa, güey. O sea, ya llorar, ya está vacío, ya no tengo más que llorar, y por más que quiera llorar, ya no puedo llorar. Claro. Entonces viene y cae por automático el tercer paso, que se llama la aceptación. Y en la aceptación, pues es cuando por fin dices, bueno, ya no voy a preguntar el por qué, y ya no voy a llorar. Lo que necesito es, bueno, ya lo acepté, estoy cuadrapléjico. ¿Qué voy a hacer con eso? O sea, y ahí viene otro proceso en donde pues yo me aventé mucho tiempo llorando y mucho tiempo suplicando que me inyectaran algo y me dejaran morir. Claro. Yo no me podía imaginar toda mi vida cuadrapléjico. Y toda mi familia alrededor de mí siendo el centro de atención, tampoco era algo que me gustara. Y tan chiquito. Sí. Y luego con 2 hermanos, una gemela y otro que me lleva 1 año, pues de la misma edad. Entonces, digo, ya con los años dije, bueno, cuánta atención les quité de mis padres a ellos, ¿no? Entonces, finalmente, en la aceptación viene la adaptación. Y en la adaptación es, bueno, ya no lloro, ya no me preocupo, ya me adapto. Y entonces acabé en un proceso de terapia, donde te ponen electroterapia e hidroterapia, ¿no? En aquellos entonces era distinto ahora. Electroterapia era toques eléctricos en todo el cuerpo, cables por todo el cuerpo, y voltaje, ¿no? Entonces yo no sentía nada. O sea, podías ver el cable ya quemando casi la piel del voltaje, porque la enfermera dejaba todo y se iba a platicar con las enfermeras, ¿no? Entonces yo así, pero yo no sufría, yo estaba así como que no pasa nada, porque yo no sentía nada. Claro. Y después en la hidroterapia, con un gancho en la nuca, te metían en una tina de agua hirviendo, con el agua hasta aquí. Oye, ¿qué sientes? Nada. Entonces, ver que el cuerpo se pone rojo, que empieza a hincharse y todo, me sacaban, me esperaban a que me enfriara y me volvían a meter. Ubico perfecto como el vapor del agua. Cuando estaba dentro del agua yo decía, solo pónganme algo como un cartón o algo aquí para poder respirar, porque el vapor el agua me quedaba aquí, el vapor no podía respirar. Entonces es lo único que necesitaba, entonces que me pudiera respirar aire fresco. O cuando me sacaban, pues me colgaban, entonces todo el vapor del cuerpo me pasaba por aquí así, ¿no? Entonces, ¿y todavía esa edad que tenías, esos 8 o 9 años? Como 9, 10 años. Wow. Y después un día siento como que me caminaran hormigas en el cuerpo y los doctores dicen,
ya siente algo. Empezaste a sentir. Empecé a sentir y entonces me recuperé hasta la cintura y acabé en silla de ruedas. Y luego, cuando yo les hablo de la adaptación, es porque mi mamá me inscribió a un equipo de básquetbol en silla de ruedas. Entonces, para mí era padrísimo andar en silla de ruedas y jugar. Es lo que yo les digo en la conferencia, o en mi video. De pasar a estar tirado en un sofá, mirando hacia una ventana todo el día, donde te transportan, te limpian, te bañan, te cambian, te alimentan, te todo, acabar en una silla de ruedas es drástico, o sea, es toda tu vida, o sea, pasas de la dependencia a la independencia. En silla de ruedas yo ya me podía cambiar de ventana solo, yo podía vestirme, bañarme, alimentarme, etcétera. Movilidad, ya todo. Entonces me acuerdo que en el equipo de básquetbol, el que llegara primero, porque las sillas no eran una de cada quien, sino tú llegabas y escogías la silla de ruedas más rápida. O sea, que yo tenía mi silla de ruedas urbana, digamos. Claro. Pero las que se usan para jugar básquetbol son especiales para correr, para jugar básquetbol están más adaptadas, son más ligeras, son más rápidas. Entonces yo, mamá, tenemos que llegar al entrenamiento primero para agarrar la silla más rápida, ¿no? Entonces yo estaba feliz, o sea, tú me podías ver total y absolutamente feliz. Ya había pasado todo ese proceso de llanto y de negación y me llevó años, ¿no? Y después, pues ya adaptarme a silla de ruedas, seguí yendo a la rehabilitación, un año después volví a caminar, y cuando volví a caminar dije... ¡Wow! Oye, ¿a qué edad empezó eso? A los 12 años. 12 años, o sea que de los 8 a los 12 años fue un proceso... durísimo. Durísimo. Y dijeras, bueno, como adulto es duro para un niño... Imagínate. Yo estaba en la ventana diciendo, pero si yo estaba jugando fútbol con mis amigos la semana pasada, ¿no? Y ahora estoy en silla de ruedas. ¿Y tus papás? Bueno, y totalmente inmóvil. Y mis papás, ¿no? Uf. Entonces, ¿qué me enseñó? Me enseñó muchas cosas, porque también descubrí que mucho de lo que la gente le preocupa no existe. No existe. Yo les digo, a ver, el Guillain-Barré es un síndrome que te llega en minutos. Así que en 10 minutos tu vida puede cambiar total y absolutamente. ¿Qué pasará con todos los problemas que hoy traes cargando? Desaparecen. Tienes otros. Claro. O sea, si ahorita te da Guillain-Barré y quedas cuadrapléjico, adiós a todos tus problemas. Tienes nuevos problemas, diferentes. Pero eso prueba que tiene solución todo lo que traes cargando. Todo tiene solución. Sí, todo tiene solución. Y entonces, otra de las cosas, yo salía enojado del hospital diciendo, ¿cómo la gente se queja por banalidades? Porque no tengo el coche del año, porque no tengo esto, porque no tengo aquello. Yo le digo, puta, yo hubiera querido simplemente estar donde tú estás. Tal cual, poderme mover. Eso para mí era mi sueño dorado. A los 12 que vuelvo a caminar, pues les digo, papás, me voy de la casa. ¿Cómo que te vas de la casa? Sí, quiero trabajar, quiero mantenerme, quiero estudiar, quiero ser independiente, quiero pasar de la absoluta dependencia a la absoluta independencia. Y me dijeron, no, espérame. O sea, hasta que cumplas 18 años. Entonces yo de los 12 a los 18 estaba, que ya llegue mi credencial de lector, que ya llegue. Ya quieres 18, y cuando 18. Me llegó, ya me puedo ir, sí, adiós. Y me fui a la Ciudad de México a estudiar y a trabajar y a mantenerme solo y yo iba. ¿Seguías en silla de ruedas? No, o sea, de los 12 a los 18, pues yo ya corría, caminaba. Tú ya caminabas con todo. Todo. ¡Wow! Pero pues yo estaba en un proceso súper diferente. Claro, claro. Mi vida fue... Venías de menos a más. Todo, ¿no? Entonces, en el proceso de cuando tu cuerpo está totalmente cuadrapléjico, que no lo mueves, lo único que trabajas es en tu cabeza. Porque dices, ¿cómo llegas a esos niveles de conciencia? Cuando tu cuerpo no te está pidiendo, tengo hambre, tengo frío, tengo calor, tengo esto, tengo ¿Cómo me veo? ¿Les voy a agradar? Claro, si tu cuerpo no existe, lo único que te queda es trabajar con la mente. Entonces creces muy rápido en esa parte y ya después el cuerpo, pues bueno, es el que te transporta, ¿no? Y afortunadamente recuperó su movimiento y ahora me lleva para todos lados, mira. Ahora sí me puedo mover y hasta andas en bicicleta, ahorita nos platicarás eso, qué bárbaro. Montaña y todo. Entonces te vas a la Ciudad de México, dices, de aquí soy y me voy. Me voy a la Ciudad de México, pero les cuento que yo hice una lista mental de todas las cosas que
pensé que ya jamás en mi vida iba a volver a hacer. O sea, ya no iba a montar a caballo. Bueno, nunca había montado a caballo. Dije, todas las cosas que nunca volvería a hacer o no haría, pues haz tu lista mental de todo lo que no puedes hacer. O sea, casarse, tener hijos, andar en bicicleta, patinetas. Bueno, hazte tu lista gigante. Entonces, cuando llego a los 18 a la Ciudad de México, pues que me meto al Politécnico a estudiar. Y entonces encuentro que hay un equipo de alpinistas. En mi lista estaba subir el Popocatépetl, subir el Ixta, subir el Tacaná, y me volví alpinista. Y entonces me fui a subir, cuando todavía se podía subir a la cima del volcán Popocatépetl, claro, y demás. Entonces, para mí era el pico de Orizaba, o sea, estoy subiendo una montaña, ¿no? Oye, Julio, y yo creo que ese momento, porque muchas veces hay momentos muy felices, ¿no? Y que uno se comparte normalmente con la familia, con la pareja. Claro. Pero yo creo y estoy convencido que nadie jamás va a sentir lo que tú sentiste cuando estabas subiendo esas montañas. No. Es un trabajo personal, ¿no? Cada quien se enfrenta a sus propios demonios o sus propios retos. Claro. Pero en ese momento, para mí, la gente no sabía por qué estaba tan feliz. Sí, ¿no? Y decir esa libertad y esa de no salir de un cuarto de hospital, de una habitación de hospital, claro, a estar en la cima de una montaña. Me acuerdo que estaba subimos como el Popo como 3 veces. De la segunda o la tercera vez que subí, me acuerdo que por cuestiones del tiempo y demás, ya no bajamos, nos quedamos arriba. No en la cima, sino un poquito antes de la cima. Acampamos ahí. Entonces acampar en la nieve, casi en la cima del Popocatépetl, todos hechos bola porque el frío estaba cañón. Y yo me salí de mi casa de campaña para ver la luna. Y dice, ¿no tienes frío? Le digo, esto vale la pena. Es que no lo sentías, ¿no? Sí, claro. O sea, increíble. Cuando todo mundo le corremos, tú buscabas esos sentimientos, ¿no? Buscaba esos sentimientos, esas experiencias. Entonces, bueno, fue muy padre. Estudié comercio internacional, trabajé en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, como yo no podía estar estudiando en una escuela escolarizada, porque pues era todo el día, entonces acabé estudiando en sistema abierto. Entonces, todo el día trabajaba y en las noches me iba a estudiar al Politécnico, de 7 a 9 de la noche. Gran mérito hacer eso. Y el promedio de edad era de 40 años. Entonces yo de 18 y todos mis compañeros y compañeras de 40. Sí, porque son los que trabajan. Exacto. Entonces yo crecí mucho más rápido todavía, porque de por sí ya venía con un proceso de madurez independiente, personal, y luego empezar a convivir con gente de 40, a los 18 a mí se me hacían unos chamacos. O sea, se quejaban de cosas que decías, bueno. Se me quedó viendo feo. No, entonces era padrísimo porque emboné con la gente mayor. Y pues casi toda mi vida he convivido con gente mayor que yo. Bueno, ahorita ya no tanto porque ya soy muy... ya, ahora es el mayor, no. Ya soy el mayor, pero sí, o sea, fue un momento de mucho aprendizaje, ser autodidacta, ¿no? Porque pues estudiar en sistema abierto era examen tal día, es tu perro y tú lo bañas. Y entonces estudiar y presentar exámenes. No lo hice en 4 años, acabé la carrera en 6 años, pero la acabé. Y después estudié un posgrado en administración de empresas, ahí en el Poli. Después estudié una maestría en Phoenix. Y ahorita estoy estudiando un diplomado en logística en la Arkansas State. Me decías que la maestría es del MBA, es un MBA, ¿no? Es un MBA en la Universidad de Phoenix. Todo siempre enfocado en los negocios. Todo enfocado en negocios. Yo fui Fíjate, y aquí voy a tocar un tema que casi nunca toco en las entrevistas, que tiene que ver con el qué me hizo ser empresario. En el diplomado, en el posgrado de administración, estudiamos un libro que se llamaba La teoría Z de William Ouchi, y la teoría Z es un libro que habla de cuál era la forma o cuál es la forma de obtener el éxito en el occidente en relación del oriente. Entonces, digamos los gringos, ¿no? Para los gringos, una persona vale más y gana más en función de qué tantos años tiene de experiencia en una sola cosa. O sea, si eres especialista en algo, no, sí, tiene 10 años, pero tiene 30, pues, ¿no? Entonces tienes que especializar en algo. Claro.
Cuidado con que te salgas de ese algo, porque entonces ya no sirves para nada, ¿no? O sea, en la teoría Y de los gringos. Y en la teoría Z, los japoneses te enseñan muchas cosas y no solo una cosa. Entonces dice el libro que, por ejemplo, los padres se peleaban desde el kinder, en qué kinder quedaba su hijo, porque tenía pase automático a cierta primaria, cierta secundaria, cierta universidad, etcétera, porque llegaban los grandes bancos. Bueno, estoy hablando en los 90s, 9 de los 10 bancos más importantes del mundo eran japoneses. Entonces los bancos llegan a las universidades y empiezan a reclutar a los mejores promedios. Pero cuando los reclutan, los recorren por todo el banco, desde barrer y trapear a todas las, a ventanilla, atención a clientes, y después de 10 años de trabajar en el banco, viene su primer ascenso. Y en ese ascenso, pues bueno, sí es un ascenso importante, ¿no? Puedes ser director de un banco, etcétera, pero ellos quieren que desde que tú estás casi cortando el listón del banco, ves a la señora que barre y le dices, señora, no se barre así, se barre así. ¿Cómo lo sabe el director del banco? Porque ha hecho de todo, ¿no? Entonces, en ese momento para mí fue súper revelador, fue una influencia muy fuerte, porque entonces yo dije, híjole, ¿qué hago de mi vida? ¿Me voy a la teoría Y o me voy a la teoría Z? Estando en Occidente. Pero bueno, yo, como quería vivir de todo, era casi una respuesta automática, teoría Z. Y en la teoría Z, pues empecé a trabajar en muchos distintos. Yo llegaba a una empresa y le decía, por ejemplo, a la agencia aduanal donde trabajé, le dije a la gente aduanal, mira, yo estudio comercio internacional, quiero conocer cómo funciona una agencia aduanal. Págame lo que tú quieras, pero en 3 o 4 meses me recorres por todas las áreas de la agencia aduanal para conocerla como tú, como agente aduanal. Oíste de haber visto así como con ojos qué raro, ¿no? Sí. Pero le digo, mira, y a los empleados les decía, yo no vengo, no soy primo, hijo y sobrino del agente aduanal, no vengo a quitarte tu trabajo, yo voy a estar aquí 6 meses, 1 año, y me voy, y al dueño le decía, enséñame, quiero saber lo que tú sabes en este corto tiempo, y después me iba a otra empresa y otra empresa, entonces fui aprendiendo muchísimas cosas. No terminaba la carrera y yo le decía a los maestros, no va así, va asado, ¿no? En la vida real así funcionan, los formatos que estamos usando en las agencias aduanales son estas, no las que tú tienes enseñando desde hace 20 años, o sea, muchas cosas. Acabé trabajando en Arthur Andersen en esos entonces, estoy hablando de los 90s, 95, era la firma más grande del mundo en consultoría de negocios, por arriba de Pricewaterhouse, de Deloitte, ya que la tenías por ahí. 25 años. 25 años. Fíjate, a los 25 años. Sí, entonces cuando entro a trabajar en esa empresa, yo inmediatamente así como que me asomé y decía... y empecé a observar a la gente y empecé a ver a una persona que era el jefe del jefe de mi jefe, era el socio internacional, Francisco Macías, que no sé si siga vivo, pero bueno, Francisco Macías fue mi jefe. Entonces, bueno, fue el jefe del jefe de mi jefe, ¿no? Claro. Entonces yo desde que entré, dije oiga señor, ¿y usted cuánto gana? No, pues yo gano $30,000 mensuales. Puta, yo me los quiero ganar. Claro. Y entonces empecé a trabajar en ser como él. Entonces, a la hora que él llegaba, a esa hora yo llegaba. A las 6 de la tarde todos los consultores se iban y él se quedaba casi hasta medianoche. Y yo me quedaba. Entonces yo me ponía a estudiar. Y entonces en un pasillo me encuentra y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Si ya todo el mundo se fue. Le digo, pues es que yo quiero llegar a donde usted está. Entonces le digo, bueno, pues tienes que aprender esto y esto y esto y esto. ¿Me enseña? Sí. Y entonces me convertí en su asistente después de las 6 de la tarde. Todo el mundo se iba y yo me iba a su oficina y me dijo, ponte a leer esto, ponte a estudiar esto, ponte a no sé qué, y tráeme el café y sácame unas copias. Y entonces yo tenía ya 2 turnos. El caso es que a los 8 meses me asciende a líder de proyectos. Después de venir de ser el sacacopias, yo entré sacando copias. Claro. Yo al despacho entré sacando copias. Tú dame trabajo, yo quiero entrar aquí. Y de hecho, la historia de cómo entré a trabajar es porque llegué y dije, ¿qué quieres? ¿Trabajar aquí? Este chavito, 18 años, no sé. Vente el mes que entra. Segundo mes, ¿qué quieres? ¿Trabajar aquí? El que vino el mes pasado, vente el mes que entra. Tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes, ya denle trabajo a Entonces a los 8 meses de estar jodiendo me dieron trabajo como sacacopias. Pero yo decía, soy el sacacopias de la firma más grande del mundo. Entonces, y después ya entrando y trabajando para Francisco,
me enseñó muchísimas cosas, Claro. y a los 8 meses que me ascienden a líder de proyectos, los que eran mis jefes ahora eran mis asistentes, y decían, Claro. pero oye, ¿y por qué ahora es nuestro jefe? O sea, si yo tengo tanto tiempo en el despacho, ¿no? Y yo les decía, a ver, sácate el código fiscal, porque nosotros éramos auditores fiscales de comercio exterior. A ver, sácate el código fiscal. ¿Qué dice el artículo? No sé. Dice esto. Y el segundo, y los callaba a todos y pónganse a trabajar. Por eso soy el líder de proyecto. Y ellos andaban en Audis, en BMWs, hijos de Universe, ¿no? Y fíjate, déjame hacer hacer en micro. En la Hay micro. una gran diferencia. Pero fíjate lo que dices, como esa gran diferencia entre la cultura occidental y la oriental. Mientras nosotros nos enfocamos en el tiempo, cuánto tiempo llevo aquí, yo tengo más derecho, aunque no desarrolles más habilidades. Si tú llegaste en tan poquito tiempo Y desarrollaste las habilidades y el conocimiento. y el conocimiento, por eso te da una posición que te hace avanzar mucho más rápido. Claro. Y es algo muy importante para valorar dentro de los negocios. No es tanto el tiempo que llevas, sino qué tanta pasión le pones para ir avanzando. Claro. De hecho, ahora que Wow. doy conferencias a universidades, les digo a los muchachos, a ver, ¿cuál es tu sueño? Había un muchacho que me dijo, mi sueño es ser mecánico del equipo de Fórmula 1 de Ferrari. Le digo, ¿y qué estás haciendo aquí? Vete y toca la puerta como yo, todos Claro, los días. claro. Yo no conozco un empresario que si tú vas y le dices, vengo a trabajar para ti un año gratis, te diga que no. Así que vete a la firma o a la empresa o al lugar donde quieras aprender, pero tírale alto. ¿Ve? 2 años después me escribe, estoy trabajando, soy el gato del gato del gato del gato del gato, pero en el equipo de Ferrari. ¡Wow! Entonces rompes ese paradigma de que tienes que estudiar para después buscarte un trabajo, y el sistema te dice, bueno, pues trabaja, ¿no? Y ahora cásate, y ahora ten hijos, y ahora pero bueno, ¿qué hay de tu desarrollo personal, ¿no? Cuando hablo de la pirámide de Maslow, donde Maslow dice, bueno, hay 5 necesidades, pero las primeras 4 son de carencia. O sea, tener trabajo, tener seguridad, tener reconocimiento, es más, tener esa admiración de todo el mundo, todo eso son carencias. Claro. Y creo que hasta arriba está la autorrealización. Exactamente. Entonces la autorrealización viene cuando ya definiste qué es lo que te hace feliz a ti, independientemente de todo lo que te rodea, porque también la esposa dice, no, bájate de tu nube, ¿no? Ponte a trabajar, ¿no? Claro, Entonces claro. tenemos esa lucha que hablamos de atrás cámara, de la lucha por la libertad, esa lucha por la libertad que se lleva años, para poder decir, bueno, okay, ¿qué es lo que yo quiero de mi vida? Entonces hay que romper esos esquemas, el esquema de salgo de la escuela y luego me pongo a trabajar en donde caiga. Yo les digo, no, ¿escoges o te escogen? Si tú vas a un aviso de ocasión buscando trabajo, te están escogiendo porque tú estás escogiendo un empleo de los que están en la oferta. Pero si tú llegas a una empresa que es en la que quieres trabajar y te dicen, no hay vacante, no importa, vengo a trabajar un año gratis para ti, te dan trabajo porque te dan trabajo. Claro. Y si ahí te desempeñas bien y desarrollas, tu salto es cuántico. Yo llegué estando trabajando bueno, yo estaba estudiando la carrera cuando todos mis compañeros de 40 años decían, es que mi sueño en la vida es trabajar en Bancomext, en el Banco Nacional de Comercio Exterior. Pues yo, un año antes de acabar la carrera, yo ya trabajaba en el Banco Nacional de Comercio Exterior, porque llegué haciendo lo mismo. Claro. Y cuando estaba ahí adentro les dije, ¿saben qué, señores? Están equivocados. Esto no es la neta. Para la gente que estudia comercio internacional, el Banco Nacional de Comercio no es la neta, afuera esto y el otro, porque además es gobierno, y vino un momento en el que tuvo Bancomext que recortar a cientos de empleados. Entonces haces toda tu carrera profesional para llegar y un día un recorte te saca. Entonces yo les dije, no hagan eso. Pero yo entré y salí cuando ellos apenas soñaban con llegar. Y fíjate, déjame comentarte algo, porque también tuve mucha afinación contigo, ¿no? Afinidad, perdón. Porque cuando me estuviste platicando la historia, muchas de las cosas son muy similares, porque yo también estudié comercio internacional, también trabajé para una agencia aduanal aquí en el Distrito Federal en aquel entonces, e hice mi servicio social en Bancomext. Mira. Y cuando terminé mi servicio social dijeron, te quiero que te quedes, y me quedé como año y medio, casi 2 años más. Entonces también pues dices, híjole, vas viendo, y una de las cosas muy importantes que dices, Julio, esto es una parte de cómo compruebas lo que dijiste antes, que todas las cosas que traemos aquí son ficticias, o tú construyes tu propia vida y tu propio futuro, ¿no? Así es. Entonces pues ya estabas en Bancomext y de repente pasé de sacar copias
a ser responsable de 150 empresas. Wow. A la auditoría fiscal de Sanborns, Levi's, Domex, Zara de México, SKF, bueno, 150 empresas de ese tamaño. Wow. En todas las auditorías fiscales de importaciones temporales, Pitex y Altex y bueno, todo eso. Y bueno, fue espectacular. Yo me veía ahí en el despacho por muchos años. Sin embargo, descubrí que mi jefe directo estaba haciendo cosas que no eran debidas. Claro. Y no sé si viste la película de The Firm, La Firma, de Tom sí. Cruise. Exactamente lo mismo me pasó. Mismo. Él le decía a su socio directo, a su director, que es su socio, el socio internacional, le decía, hay que correr a Julio porque, bueno, me inventó cosas. Y yo le venía sacando copias de todos los tranzas que estaba haciendo, y entonces cuando las mostré se quedaban fríos los socios internacionales, es decir, híjole, y entonces, oye Julio, necesitamos que nos hagas un favor, te vayas de la empresa para que podamos correr al gerente y después tú regreses, porque pues no podíamos permitir que un senior tire a un gerente, sino al rato los gerentes van a querer tirar a los socios. Y a mí me parecía algo muy incongruente y decía, bueno, espérenme, yo siempre pensé que no estaba a la altura de la empresa y estaba luchando por ella. Hoy me doy cuenta que ellos no son tan a mi altura en cuanto a la ética, ¿no? Entonces, yo renuncié, pero ya sin opción de regresar. Yo dije, me voy, que les vaya bien, adiós. Fíjate, y déjame hacer ahí un paréntesis, Julio, porque es bien importante, porque eso va construyendo un futuro mucho mejor. Claro. No nada más es hacer negocios por hacer negocios, sino Exacto. también mucha de la ética que uno va construyendo y va formando, si no la tienes a temprana edad y vas haciendo negocios conforme vas teniendo tus oportunidades, pisando a quien sea y pasando por encima de quien sea, la vida te lo va a cobrar más adelante porque todo se revela, ¿no? Por eso les digo que, perdóname que te interrumpa, pero por eso les digo que hay gente que es tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Claro. No importa que tengas dinero o mucho dinero, si no tienes ética, si no tienes responsabilidad por los que trabajan contigo, si no procuras hacer negocios sanos, donde todos ganen, donde no estés buscando cómo atropellas o tranzas a alguien, entonces no tienes nada. Lo más que vas a tener es dinero. Claro, y de ahí viene de lo que tú te quieres ser y cómo te quieres formar, y te das cuenta que al final no te llevas nada, entonces lo que te llevas es la satisfacción y el orgullo de decir, yo fui una persona que pude aportar a que mejorara este mundo, ¿no? Claro. No, pues excelente. Sí, a dejar este mundo mejor de como lo encontré. Claro, esa es una de las metas personales. Y bueno, ya de ahí me salí de la empresa, renuncié a Arthur Andersen, comencé mi primera empresa ya independiente, ¿no? Fundé una ya empresa, como emprendedor. Ya como emprendedor, creé una empresa que se llama Transporvisión, SADCB, y Transporvisión viene porque se puso mucho de moda, ya ves, rotular los coches y las camionetas y los camiones en la ciudad para publicidad, y yo dije, bueno, ¿por qué no nos vamos más lejos y hacemos en trailers? Y entonces vi que había en España y había en Estados Unidos, pero en México no, entonces formé la primera empresa que rotulaba cajas de trailer para publicidad. Entonces, todo lo que implica intentar vender un producto que hoy no existe, también es todo un reto, porque no es lo mismo decir, bueno, pues hay un mercado muy grande y hay muchos competidores en un producto o un servicio y compites ahí a decir, bueno, y si soy el pionero, ¿cuántas cosas no puedes aprender de la competencia, por ejemplo, porque no la hay? Claro. Entonces, formé esa empresa, de repente nos fue muy bien, y cerramos contratos muy grandes porque era muy rentable ese negocio. Claro, el único. Sí, y además era, por ejemplo, yo le rentaba la caja del tráiler a un transportista por 3,000 pesos al mes y yo lo vendía en 15,000 pesos al mes. Entonces, rotulaba el camión y lo rentaba. Entonces, cuando me rentaban 20, 30 o 50 camiones, pues ya era un ingreso bastante interesante. Y cerramos un mercado completamente nuevo. Sí, y cerramos un contrato muy fuerte. Y no sé si al final fue un pitazo que fue, pero como a los, ¿qué será? Mes y medio me secuestran. Y entonces cuando me secuestran lo pierdo todo, pierdo la empresa, me quedo con un montón de problemas ahí con los proveedores y bueno, todo un reto de cosas nuevas, ¿no? Otra experiencia. Otra experiencia más y bueno, lo duro del secuestro también es cómo tu vida cambia
radicalmente de un día para otro, y mientras yo estaba disfrutando de emprender y de luchar, te quitan el tapete y vas para abajo y otra vez. Entonces, de ahí la palabra resiliencia, ¿no? Bueno, ok, hay que ser resilientes, hay que tener la capacidad de levantarte cuando te caes. Pero hoy me voy más lejos y digo, ok, quien más se ha caído y se ha levantado puede observar en su pasado cómo cada vez es más rápido su proceso de levantarse. Entonces, yo por ejemplo acabo de sufrir un accidente el mes pasado y me tardé una semana en recuperarme de un tema difícil. Y me decían, ¿por qué te veo tan contento? Pues ya lo superé, ya, punto. Claro. Vámonos, lo que sigue. Sí, es que esto no es nada comparado no es nada con otras cosas que me han pasado. Entonces, me voy observando a mí mismo y decir, wow, ¿cómo ahora de una caída me levanto cada vez más rápido? Así es. Porque el proceso ya lo conozco, ¿no? Ya dijimos, negación, tener el dolor, aceptación, adaptación, y vámonos, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces, he emprendido muchos negocios, unos han funcionado, otros han quebrado, y bueno, de todo me ha pasado. Acabé, después de dar conferencias, bueno, después de que me secuestran y que salgo vivo, me vengo a Querétaro a vivir, huyendo de la Ciudad de México. Yo dije, yo quiero irme a una ciudad algo más tranquilo, donde sé que salgo todos los días y regreso, y no una ciudad en la que sales todos los días y no sabes si regresas. Y llegué a Querétaro, empecé a buscar trabajo, y en ningún lado me daban trabajo, me decían, está sobrecalificado. Pues sí, con un currículum así pues estaba sobrecalificado. Toda tu experiencia. Entonces le decía, bueno, pues arrancaba mi currículum a la mitad y le decía, ¿qué quieres? Hasta prepa, ahí está, hasta prepa. No te podemos contratar. Y acabé vendiendo tortas en la calle, con un puesto, o sea, ni siquiera un negocio establecido, en una Caribe vieja, llegaba con un tanque de gas, con un comal, y me ponía a vender tortas en la calle. Y así me aventé un año. Entonces también tuve mis retos y mis conflictos, ¿no? O sea, la primera vez que me puse el mandil y dije, pero si yo estaba en la firma más grande del mundo, hoy estoy vendiendo tortas en la calle, ¿no? Uf. Y lo procesas y continúas. Y entonces en el continuar, llega un día un diputado ahí al puesto de tortas y conoce mi historia y me dice, vente a trabajar al Congreso conmigo. Y yo de un día para otro cierro el puesto de tortas, me voy a trabajar con él. Y me toca ser coordinador de atención ciudadana. Mi trabajo era resolverle el problema a la gente con el foro político. Y con toda la experiencia que tenés. Sí, entonces, cuando llego, pues bueno, yo no tenía ninguna idea de lo que era la política ni nada. Y yo dije, no, espérame, no hay que darles cobijas y despensas. Lo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente a emprender un negocio, porque si su negocio le genera ingresos, se va a acordar de ti hoy, mañana y en 10 años y en 20 años. No en tu elección de ahorita, ¿no? Claro. Entonces, de ahí me dijo, ¿y cómo le hacemos? Déjamelo a mí, yo vengo de la iniciativa privada. Construí un proyecto que se llama IDEC, Incubando el Desarrollo Económico en Querétaro, y dábamos 10 temas de capacitación a microempresarios, bueno, a gente en general, ¿no? Emprendedores, o gente que ni siquiera una idea de negocio tenía, pero le dejamos tan clavada la espina, que dijo, sí, ¿por qué no voy a emprender un negocio, no? Y emprendían sus negocios. Con palitos y bolitas les enseñábamos. Yo no daba los cursos, yo los construí, pero se los daba a alguien a que los impartiera, porque yo tenía la idea de que como una persona iba a decir, voy a tomar un curso de negocios con un funcionario público. Sí, entonces, claro. Pues cuidando esa imagen, yo no lo hacía hasta que un conferencista se enferma, me dice, no llego, y yo le digo, pero si tengo 300 personas aquí, ¿qué hago? Pues la palabra mágica, Ingaso, ¿no? Y entonces empecé a dar la conferencia yo, con todos los nervios que implica el hablar en público, ¿no? Pero me encantó. Me encantó. Y chistoso, yo les digo ahora a la gente que me pregunta cómo puedo hablar en público. Le dije, bueno, lo primero que yo hice, y creo que es cuando logras controlar el miedo escénico, yo por instinto dije, a ver, nos necesito tener relajados y yo también. Entonces de repente me paraba y le decía, ya les conté el chiste de Pepito, fulanito de tal. No, se los contaba y ya cuando veía a todo el mundo riéndose, yo me relajaba. Y seguía dando el rompehielos. Pero cada 10 minutos contaba un chiste. Entonces se volvía como, ahora le llaman estandopero, ¿no? Entonces era como un estandopero, daba 10, 15 minutos del tema de un curso y luego ya me decían, otro chiste, y otro chiste. Y así nos aventamos 2, 3 horas. Qué padre. Y con el tiempo, porque fueron 3 años dando conferencias todos los días, descubrí que era lo que más me apasionaba hacer en la vida. Encontraste Dije, esto es lo mío.
Y entonces dije, bueno, ok, pero yo estoy dando las conferencias gratis, yo no sé si la gente va a pagar por esto o no, pero yo llegué con el diputado, le dije, gracias por la oportunidad, me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, me voy de conferencista, me apasiona, quiero Lo que me hacerlo. gusta. Órale, ya, total, renuncio y me hablan por teléfono, oiga, Julio Rebolledo, sí, lo queremos contratar. Yo, órale, ¿y cuánto cobra? Yo, espérame tantito. Te estoy diciendo así porque era todo en teléfonos así, ¿no? Sí, claro, ¿no? Para los que no saben, No ¿verdad? saben, había unos teléfonos con una... Sí, no era esto. ¿No? Y ya veía cuánto cobraba y dije, chirón, cobran mucho. Y entonces me daba pena cobrar mucho y dije, 20,000 pesos. Perfecto, ¿más viáticos? Sí. Yo, wow. Y ahí empecé a viajar, a conocer. Y yo les digo que cuando volví a caminar, una cosa que me prometí y que le dije a Dios en su momento fue, déjame vivir 20 años, pero así, súper bien vividos. Y después todos los demás van a ser horas extras. Los voy a festejar como horas extras. 20, ya tengo 53, tengo 23 años festejando horas extras. Wow, entonces, y después cuando doy conferencias a miles de personas y volteo y digo, pero si yo estaba cuadrapléjico, ya me había dado por vencido. Claro. Que afortunadamente, pues bueno, no pasa el que te inyecten para morirte, ¿no? Entonces tuve que sí pasar por el proceso. Cuando descubrí el proceso, ahora lo enseño. ¿Saben qué? Vamos a aprender a sacar lo mejor de tus famosos conflictos. Claro. Que en verdad son tus retos de oportunidad. Porque además el ser humano saca lo mejor de sí mismo en los momentos de crisis. Podrías estar súper bien, ya ganas bien, ya tienes una vida cómoda, ya todo, y resulta que entonces estás aburrido, porque se vuelve muy monótona tu vida, y porque no tienes retos, y no tienes nada. Y muchas veces en ese punto es cuando la gente cae ya en situaciones que no debe de caer. Yo podría porque preguntar. La vida no te reta. Exacto. Y entonces yo me pongo a pensar, imagínate, no sé, Elon Musk, imagínate a Mark Zuckerberg y a todos ellos, seguramente hoy han de estar extrañando los años cuando comenzaron, que tienen un montón de retos y que tengo que hacer esto y que tengo que superar esto y tengo que llamar a sutanito, a que ya hoy están en los cuernos de la luna. Claro. Sí. Entonces, claro. Es ya no hay esa movilidad emocional, ¿no? De conciencia. Y los retos y de darte pasión. cuenta de que eres más capaz de lo que crees que eres, ¿no? Claro. Por eso mi frase dice, nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intentas. Hasta que, híjole, es que no lo voy a lograr. Ingesu, inténtalo, lánzate y vas a descubrir, sí pude. Que era hasta más fácil de lo que tú creías. Yo estudié una maestría en Phoenix, pero cuando entré a la maestría, dije, híjole, no, se me hace que el nivel académico en Estados Unidos es muy cañón, me van a dar aire luego en la carrera, me van a decir no sirves para nada, llégale. Y yo estaba con un susto y resulté ser de los mejores de mi clase. Mejor promedio y todo. Me habló un amigo, compañero de la carrera, de la maestría, que está en Shanghai, en China, y me dijo, voy a poner un restaurante de comida mexicana, vente a China, ayúdame, vamos a montarlo, porque eres de los mejores de la clase y quiero que me ayudes. Me fui a China. Vámonos a China. Y fuimos a montar el restaurante, o sea, contratar personal, rentar el local, acondicionarlo. Yo de aquí me llevé de Jalisco, fui a Tonalá a comprar chunche y media, banderas y gorros y todo para decorar el restaurante, y toda una experiencia. Y dije, oye, ¿y qué año fue ese? 2008-2009. En 2008-2009 pasé Navidad en Shanghai. Fui a conocer la muralla china nevada, ¿no? O sea, bueno, y todo el tiempo pero si yo estaba destinado a no volver, según los doctores, yo nunca más iba a volver a caminar. Claro. Y aquí estoy. Y bueno, fue maravilloso el tema de emprender un negocio allá en China. Regresé, seguí dando conferencias. Bueno, me llaman de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, me invitan a dar conferencias para ellos, y el YBT, padrísimo. Impartí conferencias en América Latina sobre emprendimiento, desarrollo de negocios. Y pues bueno, así cuando volteé ya tenía 16, 17 años dando conferencias y dije, híjole, pues está muy padre esto, pero
oh sorpresa, somos autoempleados. O sea, el día que no trabajas, ese día no come un conferencista, o un coach, o un instructor. Entonces yo, hablando con algunos amigos, les dije, bueno, tenemos que hacer otra cosa. O sea, qué padre que estemos viviendo nuestro sueño, Sí, pero sí, sí. algo más tenemos que hacer, si no, se nos va a acabar. Sí, va a llegar un momento y ya no lo vas a poder hacer. Exacto. Y entonces se me ocurrió dedicarme a la tecnología. De solo saber navegar en Google a desarrollar tecnología, ¿no? Entonces, también, otra vez, la curva no es una curva así, es una curva descendente. Mientras aprendes, la curva de aprendizaje y de pagar el precio del desarrollo de un negocio en tecnología. Llevo 10 años en eso. Ya hoy tengo varios sistemas en el mercado. Y pues bueno, ahora doy conferencias más por gusto que por necesidad. Entonces es maravilloso. De hecho, voy a dar próximamente una conferencia que se llama Los 20 errores más comunes que cometen los empresarios y cómo Ay, qué padre. Va a estar padrísimo. ¿Dónde va a ser y a qué horas? Va a ser, bueno, para las fechas de cuando nos estén viendo aquí, es el 4 de julio, la próxima semana. Sí. 4 de julio, a las 5 de la tarde en el Hyde Park. Pero cupo limitado a 15 personas. Ok. Ahorita al final del podcast nos das todos tus datos para que la gente que pueda, y la verdad les aseguro que se van a ir fascinados. Padrísimo. Y entonces, pues bueno, la vida que me llevó por el empedrado y que yo dije es lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Ahora Julio en la tecnología. Lo agradezco. Agradezco haber pasado por todos los días hago un repaso de mi vida. De, ¿dónde he estado y dónde estoy? Y hacia dónde voy, porque tengo muchos sueños, tengo muchas aspiraciones. Yo por dentro me siento como un muchacho de 23, 24 años. O sea, de hecho, hago bicicleta de montaña, ¿no? Me metí a un equipo de ciclistas y me fascina. O sea, es padrísimo. No me veo en el espejo, estoy viejo, me veo en el espejo desde mi corazón, 23 años, todavía haciendo locuras de chavo, porque dices, bueno, es que ya cuídate, te puedes accidentar en la montaña. Pues ya me accidenté y fue grave, pero no, es otro aprendizaje más. No puedes estar alejándote de todo aquello que te caes por primera vez, porque llevémoslo al negocio. Porque fracasaste una vez, ¿ya no lo vas a volver a hacer? Ay, qué niñita me saliste, ¿no? Oye, que me caí de la bici y entonces ya no vuelvo a subir porque me caí de la bici. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tu universo se va a hacer chiquito hasta que vivas en un micromundo donde no salgas de ningún lado. Porque sí, tu primer cliente te dijo que no. Ya no sirvo para esto. Entonces, creo que al contrario, debe ser todo lo contrario. Si obviamente para tener éxito tuviste que pasar por un proceso de fracaso, por ejemplo, ahora que doy cursos de ventas también les digo, ok, imagínate que la estadística de que un producto tuyo se venda es que te cierren la puerta en la cara 99 veces y el 100 es la venta. Entonces, si te cierran la puerta en la cara una vez, 2 veces, 3, ya sabes que es parte del proceso. Ya va 99 y es la que sigue la venta. Que la venda. Ya la hice, es la venta, ¿no? Pero si no sabemos eso, y nos pasa una vez, y el que le echa muchas ganas 2, y el que es imparable 3 veces le cierran la puerta en la cara, y después renuncia, ¿qué va a hacer de su vida? Claro. ¿Qué va a hacer de su vida? Claro. Entonces, ¿quieres que tu vida sea diferente? Pues haz que sea diferente. Por eso, y fíjate que también analizando cómo la sociedad, todo el mundo vivimos en función de lo que los demás digan. Entonces, tú quieres ser extraordinario, pero no haces cosas extra a lo ordinario. Entonces, si quieres ser extraordinario, tendrías que hacer cosas extra Muy buena a frase. lo ordinario. Muy buena ser frase. Una persona diferente. Cuando yo les digo a los muchachos, bueno, también a los adultos, oye, tú ves que una persona ganó medalla de oro en atletismo. Ok, ¿qué diferencia hay entre tú y él? Que él hizo lo extraordinario. Que tú lo puedes hacer, pero no crees que eres capaz de hacerlo. Pero también no lo intentas. O si lo intentas, digamos que eres de los que sí lo intenta, pero con la primera puerta en la cara te cierras y dices, no, esto no es para mí. Por favor. Entonces creo que necesitamos ser mucho más fuertes. Claro, y saber que todo tiene un proceso de primero la curva de aprendizaje hasta que encuentras la salida, porque siempre la hay.
No, y muy cierto, Julio. Y aquí, haciendo un resumen de toda esa experiencia, todas esas cosas que te han pasado, cómo relacionarlo a los negocios, una de las cosas que yo veo en ti, en primer lugar, lo que se te ha desarrollado es una pasión por vivir. Uf, brutal. Es una pasión por vivir porque vivo, no te dejaron vivir unos años por todas las cosas que te pasaron, el accidente, la enfermedad, todas esas cosas que han pasado, que te han limitado sin quererlo, ¿no? Y es una y otra, porque hay gente que dice, a mí me pasó esto, una, y a mí me pasó, pero a ti te han pasado varias. Entonces, en cuestión de lo que son los negocios, yo creo que hay varios puntos que los podemos relacionar y con esto estaríamos terminando, Julio. Lo primero es, en un proceso, si tú estás en un proceso de emprendimiento o ya tienes tu negocio, se te está haciendo difícil, no lo ves, las circunstancias están cambiando, la situación se está poniendo difícil, el mercado, el tipo de cambio, ¿no? Es parte de... Y es parte de lo que sí está pasando, pero es algo que tú te estás construyendo internamente, que hay mucha gente actualmente que le está yendo extraordinariamente bien. Entonces, el proceso de los 4 pasos lo podríamos mover hacia los negocios. Entonces, el primer punto es... El primer punto, yo diría, bueno, si el primero es la negación, en este caso es la aceptación, ¿no? O sea, ¿cómo me reconozco capaz de lograrlo? Ahora, verlo en términos de números. Ajá. ¿Cuántas personas pobres hay? Muchas. ¿Cuántas personas con dinero hay? Muchas también. ¿Dónde estás tú? O sea, no puedes decir, estoy aspirando a algo que no existe y que no hay antecedentes. Hay un montón de antecedentes. Hay un montón de empresarios ganando mucho dinero. Más bien, estás de ese lado, reconócete capaz de hacerlo y comienza a caminar hacia ese rumbo, ¿no? Claro. Entonces, el primer punto es la negación y mucha gente diría, no, pues es que el gobierno, no, es que las circunstancias, no, es que el vecino, no, es que no. Y empiezas a poner unas negaciones en las cuales, en vez de estar viendo cuál es lo positivo, qué es lo que yo puedo hacer, romper todas esas ideologías, y aunque sí existan, yo las puedo hacer a un lado o luchar y contrarrestarlas. Entonces, la primera negación se rompe en base a todo lo que tú puedes ir construyendo y como tú dijiste, si te pasara algo como me pasó a mí, todos esos problemas desaparecerían. Entonces, sí es posible hacerlos a un lado. La segunda sería... Bueno, ahí hay otro tema que tocar que tiene que ver con un problema y una circunstancia. Un problema, si tú buscas en el diccionario un problema tiene solución. Así que si es un problema, tiene solución. Tiene solución. Y una circunstancia es algo que no está en tus manos cambiar. Entonces yo les digo, también hay un problema muy grave en querer, a la hora que decides, te das cuenta que cosas que son circunstancias las vuelves problema y les quieres encontrar solución y no puedes. Entonces, a ver, por ejemplo, está lloviendo, puta, hagas lo que hagas, no va a dejar de llover. No va a dejar de llover si ya está lloviendo. Punto. ¿Es un problema o es una circunstancia? Es una circunstancia. Adáptate, una sombrilla y vámonos. No te pongas a perder el tiempo en me lleva la chingada, está lloviendo, bla, 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 bla. Eso te está restando fuerzas para hacer lo que tienes que hacer. Entonces, eso nos pasa del punto 1 de la negación a la... Yo le diría a la aceptación. Primero, aceptación. Aceptarte a ti mismo como eres, aceptar que eres capaz, creerte que eres capaz, o sea, creértela, ¿no? Y también tener bien claro que solo puedes trabajar en lo que es un problema. Encuéntrale la solución a un problema, pero no le trates de encontrar solución a una circunstancia. Claro. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La gente que se está quejando que por la economía, que por la política, que porque ganó quién sabe quién, y que, o sea, todo eso te quita el tiempo, porque son cosas que son circunstancias que hoy no puedes cambiar. Lo que tienes que hacer es trabajar en lo que sí puedes cambiar. Y cuando la gente se enfrasca en esto, no avanza. Se avienta todo el día y cuando voltea, ya perdí un día, quejándome de lo mal que está la situación. Y mañana va a ser igual y cuando volteas ya llevas años quejándote y no has resuelto nada. Ok, entonces... ¿Qué punto pondríamos primero? Porque tú pusiste es que bueno, los 4 pasos van en relación a ser resiliente y salir adelante de conflictos. Pero en el tema de cómo empezar a emprender de una forma correcta, yo te diría, lo primero que tienes que hacer es creer en ti. Claro. Segundo, tendrías que tener un propósito. Un propósito es un porqué. Claro. Tercero, encontrar gente que ame tu propósito.
y que sea el mismo. Porque ¿de qué te sirve tener a un empleado súper capaz que no ama la empresa ni va por el mismo camino? Entonces, tarde que temprano ese empleado se va a ir. Pero si tienes un empleado que, aunque no es muy capaz, está enamorado de tu proyecto, de tu visión, va a hacer lo que tenga que hacer para alcanzarlo. Entonces, va a preparar. Entonces, tú necesitas, si estás en un barco y eres el capitán del barco, una tripulación que ame el destino al que vas, no que va porque pues, le tocó. Entonces ese barco no va a llegar a destino, se va a hundir antes, porque todo el mundo tira para un lado diferente. Entonces, primero necesitas coordinación. Entonces, si no tienes un propósito, no tienes que venderle a tu equipo de trabajo, a tus empleados. O sea, ¿saben qué? Vamos hacia allá, la misión es esta, nos va a ir bien a todos vamos a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son tus objetivos? Yo a mi gente le pregunto, ¿cuáles son tus objetivos de personales, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vas? Para decir, claro que mi propósito les puede ayudar a solucionar sus problemas. Si ellos también quieren trabajar en esta misma visión, ¿hacia dónde vamos? Entonces yo les planteo un paisaje. Mira, mi paisaje, el que tengo acá, es así, y está asado, y está soleado, y está hermoso, y es un valle, y hay abundancia, y bla, 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 y al final hay un arcoíris con mucho dinero. ¿Le entras? Me gusta tu viaje. Lo ven. Entonces, ¿y después del propósito? Del propósito, volvemos a inculcar ese propósito con gente que quiera sumarse a ese proyecto, ¿no? Y es más fácil porque entonces siempre que estás queriendo emprender y dices, siempre se quejan, todos los empresarios que conozco se quejan, es que la gente no está comprometida. Una, ¿tú estás comprometido con tu propósito? No, pues ni siquiera que sé que eso. Una. Dos, ellos no ven que tú los estés sumando a un viaje, sino los vas a utilizar y ellos se sienten utilizados y también pues te van a utilizar el tiempo que necesiten y se van a ir. Entonces, ¿quieres comprometerlos? Sumemos en un propósito todo a la empresa, hacia dónde va. Porque hoy, ahí sí puedes vender. Oye, chico, ¿ya viste cómo está la economía? ¿Ya viste cómo está la política? ¿Ya viste que le pintas un terreno cabroncísimo? Y dices, ¿quieres salir de todo eso? Súmate conmigo, vamos a trabajar hacia este camino, que va hacia acá, con esta estrategia, vamos a evitar esto, vamos a evitar el otro, entonces entren seguros. ¿Me estás invitando a un viaje en un barco seguro? Sí, le entro. Claro. Pero nadie les vende eso, solo les dice, sí, todo está en la fregada, y hacia allá vas y hacia allá voy. Pero podemos ir juntos. No, gracias. Claro. Y esto dentro de los negocios es lo que nosotros hemos escuchado, que es la creación y la formación de tu equipo de trabajo. Pero lo que nos estás diciendo es sí, pero con pasión. Comparte tu pasión para que ellos lo vean y se sumen y sea un equipo de trabajo que reme y que vaya hacia el mismo propósito. Claro, ¿no? De hecho, en los 20 errores más comunes de los empresarios, el número 1 para mí es no tener un propósito. Claro. Si no tienes un propósito, porque es diferente tener un negocio porque quiero generar un negocio que deje dinero. Obvio que todos los negocios están pensados para que dejen dinero, no seas obvio. Piensa, bueno, y además de dejarte dinero, ¿qué más te va a dejar? Claro, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Sí. Yo, por ejemplo, les voy a decir, soy muy flojo, por no decir huevo. Entonces buscas las maneras más prácticas de hacerlas. La ley del menor esfuerzo. ¿Cómo hago más con el menor esfuerzo? Claro. Entonces invento y diseño sistemas o modelos de negocio que con el menor esfuerzo generen ingresos, ¿no? Esa es mi filosofía. Claro. Entonces lo que intento es, ¿ya me vi haciendo esto todo el tiempo? No, la neta no. O sea, yo me aburriría haciendo siempre lo mismo. Claro. Entonces, en mis modelos de negocios, yo no me veo haciendo lo mismo todo el tiempo. Claro. Lo que busco es un modelo sistematizado que genere ingresos mientras yo estoy de vacaciones en Timbuktu. Pero la caja registradora está sonando. Entonces, ¿cómo armo modelos de negocio que generen eso? Porque uno dice, bueno, ahorita porque estoy emprendiendo y me apasiona y me gusta, perfecto. Si es tan apasionante lo que haces y te gusta hacerlo, qué padre. Pero va a llegar un momento en que digas, ya no quiero hacer esto. O quiero hacer otra cosa más que eso, ¿no? Ya quiero dirigir. Entonces, ¿cómo voy a delegar? ¿Y cómo voy a dirigir? Y entonces también viene el tema de delegar. Claro. Y así hay muchos. No son 20 errores, son como 1000 errores, pero estoy hablando de los 20 más comunes, más ¿no? comunes. Entonces, parte de ello también tienen que saber, por ejemplo, tus inteligencias múltiples. ¿Cuáles tus principales inteligencias? Todos los seres humanos tenemos 8 inteligencias. De esas 8 inteligencias, en unas estás más avanzado que otro. Por ejemplo, un kinestésico es el que aprende haciendo. No, a mí no me tires rollo, a mí ponme a hacerlo y haciéndolo entiendo. Aprende. Perfecto.
Otros son muy visuales, ¿no? Necesitan ver una gráfica para entenderlo. Otros son muy, por ejemplo, lingüísticas, ¿no? O auditivos, o etcétera. Entonces, no es que seas en unos y en otros no. Todos tenemos un poquito de todo. En unos tenemos más que en otro, que es lo que nos saca más adelante. Pero ¿qué tal si pudieras desarrollar las que todavía no tienes tan desarrolladas? Pues tú, parado frente a cualquier otro, le vas a ganar por tus 8 inteligencias múltiples. Te va a ayudar. Pero no trabajas en ti. Trabajas en que te preocupa generar ingresos. Y entonces estás pensando, cualquier negocio deja dinero, en el que me meta. Claro. Pues Julio, y así, bueno. Sí, claro. El tema aquí, como ya vieron, podemos estar horas y horas y horas y horas. Y déjenme recordarles, por eso cada vez, cada podcast, cada episodio que ustedes ven, siempre empiezo con la parte de la persona. Porque somos personas, este mundo está creado de personas, por personas y para personas, e independientemente de los negocios tienen que estar cada vez más humanizados. Claro. ¿Cómo puedo hacer que la otra persona resuelva su problema, resuelva su necesidad? Y eso es muy importante. Y el día de hoy lo que hemos aprendido, Julio, es la resiliencia, la pasión y que todo está en tu mente. Exacto. Entonces, por último, Julio, un mensaje que quieras compartir a todo el público. Pues primero, que crean en ellos mismos, ¿no? Que nadie sabe lo que es capaz hasta que lo intentas, y que hasta que lo intentes te vas a dar cuenta que podías con eso y con muchas más cosas. Que tengas pasión. Y para tener un propósito tienes que primero estar consciente de que solo estás vivo hoy. No mañana ni ayer. Estás vivo hoy. Entonces, lo que estés haciendo para ti, para tu satisfacción personal, sin pisotear a nadie, es lo que finalmente te puede generar ese propósito, ¿no? O sea, bueno, ¿y a qué vine al mundo? Yo, por lo menos, me sentiría muy pobre si lo único que pienso es, vengo a nacer, crecer, reproducirme y morirme. Se me hace bastante pobre. Bueno, ¿crear qué? Y ahí podría hablarles del libro de la estrategia del océano azul, ¿no? O sea, ¿cómo construyes un negocio pero pensando en un océano azul, en un lugar donde tienes muy poca competencia? ¿Qué cantidad de valor agregado tienes que ponerle para que tu producto ya no lo puedan comparar con otro o tu servicio? Porque es demasiado valioso. A veces construimos cosas muy valiosas y cuando queremos salir a venderlas baratas, pues no funciona. No, tienes que encontrar a la persona que está dispuesto y valora ese producto con ese valor agregado y que te ve como en un océano azul. Claro, pues ya tendremos oportunidad de hablar de ese tema, Julio. Pues en resumen yo les diría, ¿con qué nos vamos en este podcast, en este episodio? Pasión, resiliencia, propósito y ser diferente, ¿no? Esos 4 puntos nos van a poder ayudar. Pues, Julio, muchísimas gracias. Yo sé que nos seguiremos viendo. Sí, claro. Fue extraordinario. Este podcast pues nos cambia la vida y te agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias, Alex. Julio. Estás en tu casa cuando quieras volver a venir. Y para todos ustedes, líderes del futuro, muchísimas gracias. Seguiremos teniendo otro podcast. No se aparten porque viene otra temporada de temas con un especialista en finanzas, que vamos a tener 8 episodios hablando desde lo más básico hasta las inversiones más fructíferas que podamos ver en el mercado. Y por eso este podcast, hablando de las personas, sí refuerza la idea que yo siempre les comparto. Recuerden, lo más importante no es rediseñar las cosas, sino tu mente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nunca sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es tu única opción.